que Dios el día de hoy pueda utilizarle en gran manera en el tema que el día de hoy nos va a transmitir. Y de igual modo también le damos las gracias a todos nuestros hermanos que están vía esta página, que están participando, que sean de verdad bienvenidos. Todos mis hermanos estamos con un objetivo de poder aprender un tema más de la palabra de Dios. Es importante para nuestra vida espiritual y que sea Dios quien tome el día de hoy el tema y nos pueda ayudar a todos. Sean bienvenidos todos y con usted, pastor, le dejamos que pueda desarrollar el tema. ¿Ok? Bendiciones. Es un placer saludarles a todos los que ya han entrado. Y en primer lugar tengo una pregunta. Quisiera saber si estamos en conexión con algunas personas que todavía no son adventistas, que no se han unido a la iglesia. ¿Sí? ¿Saben de alguna? ¿Hay alguna ahí que esté escuchando? Que levante la mano, que se pronuncie, en fin. Sí. ¿Hay alguno? Buenas tardes. Les saludo de Perú. Estoy acá con mis suegritos, que ellos no son adventistas, pero me van a acompañar en poder escuchar el mensaje. Magnífico. Qué bueno. ¿Su nombre, hermano? Perdón, que no me apareció en pantalla. ¿Su nombre? El mío es Luis, de mi suegrita es Mariano. Mariano y mi suegrita Eusebia. Bueno. Bienvenidos. Nos alegra saludarles. Mire cómo las cosas modernas pueden ser usadas para el bien. Italia, Colombia, Perú, en fin. Qué bueno. Magnífico. Amén. Bueno, hermanos, vamos a aprovechar el tiempo, por supuesto, porque para eso nos conectamos. Y déjeme comentarles lo siguiente. Espero que ninguno vaya, y sé que ninguno va quizá a inquietarse por lo siguiente. El tema para hoy, como ustedes bien lo recibieron en el anuncio, lo titulamos El Verbo hecho carne. Sin embargo, pues realmente, como hace 8 días empezamos con la persona de Jesús, con Dios el Hijo, entonces yo rápidamente pensé que pues seguíamos con la naturaleza humana, solo que en el momento se me escapó el asunto de que nos toca colocar una basecita primero para poder entender mejor la naturaleza humana de Cristo. Eso es como, y pues estudiar la naturaleza humana de Cristo antes de estudiar el tema del pecado, el concepto del pecado, eso es como ponernos a aprender a restar sin saber sumar. ¿Está bien? Entonces, por esa razón, y esto forma parte del tema, exactamente, pero de una manera más concreta y específica, en esta tarde vamos a estudiar el concepto bíblico del pecado. Porque de la comprensión de ese concepto depende nuestra comprensión de en qué naturaleza vino Jesús. Si nosotros no entendemos el asunto del pecado, entonces vamos a tener problemas con la naturaleza de Jesús, si no entendemos precisamente cómo es el pecado. Así es de que vamos entonces a proceder a ese tema y voy a pedirles el favor que inclinen su rostro para que oremos. Y a ver si, hermana que está en pantalla, la que nos dio la bienvenida, ¿quiere por favor usted orar? ¿Cómo es su nombre, hermana? ¿Usted Ruth? ¿Usted es Ruth? Hermanita Marlene tiene que abrir el micrófono, por favor. Marlene me llamo. Marlene. Muy bien. Tenga la bondad de dirigirnos en oración, hermana Marlene. Ok, gracias. Alabado y exaltado sea tu nombre, Señor amado. Te damos gracias, Padre, por el día de hoy, Señor, que permite, Señor amado, que estemos, Padre, vía esta cámara, Señor, este medio, poder aprender, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor amado, por el pastor, Señor, que tú has permitido, Padre, que tenga palabra tuya, Señor. Úsalo, Señor, como un instrumento, Padre, y sobre todo, Señor, que nos pueda hacer ver, Señor, las cosas, Señor, en lo que estamos fallando y qué debemos hacer, Señor amado, porque tú has venido, Señor, a esta tierra, Señor, con un propósito, Padre, de salvarnos a todos, Señor.
Te pido que lo uses, Señor, como un instrumento, Padre, al pastor y a nosotros, Señor. Abre nuestro corazón, abre nuestra mente, Padre, para recibir esa palabra y que esa doctrina, Padre, pueda hacerse carne, Señor, en nuestras vidas, Señor amado. Toma el control, Padre, con el perdón de nuestros pecados te entregamos, Señor, este momento, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Amén. hermana. Pastor. Bueno, vamos a hablar entonces, como ya les anuncié, del pecado. Y al pecado de manera especial, en la Biblia se habla de dos misterios. El misterio de la piedad, y vamos a mirar rápidamente esos versículos. Primera de Timoteo 3:16, vamos a ver el primero. Primera de Timoteo 3:16, donde dice, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Es el misterio del amor de Dios, el misterio de la piedad. Muy bien. Y luego nos sigue diciendo entonces la encarnación. Leamos todo el versículo. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Cuál misterio es ese? ¿El misterio de qué? ¿Cuál es? El misterio de la qué? De la piedad. Ahora, en segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 7, nos dice, porque el misterio de iniquidad ya opera. Solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Bien. Fijemos nuestro foco en este momento en lo que hemos puntualizado en los dos misterios. Hay dos misterios. El misterio de la piedad. ¿Cómo es? ¿Cómo explicar que un Dios santo haya amado tanto al pecador que haya entregado a su Hijo para morir, y escuchen bien, con el riesgo de perderlo eternamente? Porque cuando Cristo murió, Él sufrió la muerte segunda y Él no estaba seguro si ya se perdía eternamente y estuvo dispuesto a perderse eternamente para que unos, permítame esta expresión, bueno, unos sinvergüenzas como somos los seres humanos, ¿verdad? Salvarnos. Es un misterio en el cual vamos a estudiar durante toda la eternidad. Ahora, el otro misterio, Pablo nos dice, es el misterio de la iniquidad. ¿Cómo es posible que haya aparecido el mal donde eso no existía, donde eso no se conocía, donde no había puntos de referencia? ¿Cómo es posible? Misterio, dice la Biblia. Y voy aquí a comentar algo, sé, y vamos, y estamos exactamente probando todo bíblicamente, porque obviamente toda doctrina debe ser probada bíblicamente, pero nosotros tenemos la bendición adicional de los escritos inspirados de la hermana White. Y sencillamente ella agrega a lo que dice la Biblia, no dice nada nuevo. Y a ese respecto nos dice, es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. ¿Ella qué está diciendo? Lo que dice la Biblia, es un misterio. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Y luego nos dice, a pesar de que es un misterio, sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado. Muy bien. Así es de que, teniendo eso en mente, de que es un misterio,
para entenderlo plenamente. Sin embargo, necesitamos entender todo lo que Dios nos ha revelado al respecto para poder captar mejor y poder realmente entender qué es el plan de salvación y cómo fue eso de la encarnación de Cristo. Si vamos al diccionario para la definición de pecado, el diccionario de nuestra lengua española dice lo siguiente: transgresión voluntaria de preceptos religiosos, cosa que se aparta de lo recto y lo justo o que falta a lo que es debido. Y otro detalle muy interesante que el mismo diccionario lo dice: exceso o defecto en cualquier línea. Muy interesante. Bien. Pero por supuesto, nosotros no estamos trabajando aquí para ver qué dice el diccionario, solo que nos ayude y debemos entender nuestro idioma, por supuesto. Así es de que vamos a ver la definición bíblica. Le voy a pedir el favor, hermana Marta Álvarez, es la que tengo aquí en pantalla. Hermana Marta Álvarez, si es tan amable, usted nos lee Primera de Juan 3:4. Vamos a hacerlo participativo como de costumbre, porque es mejor. Primera de Juan 3:4. O activado. Adelante. Dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Muy bien. Hay diferentes traducciones que básicamente dicen lo mismo, solo que cambian unos términos para dar los diversos tintes. Leo la versión Reina Valera de 1865, que dice: todo el que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. La Biblia de Jerusalén dice: pues el pecado es la iniquidad. Dios habla hoy, dice: pues el pecado es la maldad. Y la hermana leyó: infracción de la ley. Ahora, aquí tenemos realmente lo que Elena de White llamó la única definición de pecado que da la Biblia: transgresión de la ley. Pero permítame decirles, ese versículo tiene una letra menuda. No sé si todos conocen esa expresión, que si en el Perú, si en Italia, si en otros países como aquí en Colombia, cuando se dice letra menuda es que generalmente en algunos documentos hay una letra pequeñita, pequeñita, en muchos casos con una doble intención, y en esa letra menuda es donde a veces dice cosas que la gente firma y no se da cuenta qué fue lo que firmó. Porque en la letra grande no hay problema, la leen bien, pero la menuda. Así es de que permítame ilustrarlo de esa manera. Primera de Juan 3:4 tiene una letra menuda. Porque Primera de Juan 3:4, y les pregunto, cuando usted lee Primera de Juan 3:4, quiero escuchar respuestas. ¿En qué piensa? Cuando dice el pecado es transgresión de la ley. Y díganme un caso concreto de pecado, que es transgresión de la ley. Díganme uno concreto. No robar. Muy bien, robar. Otro. Mentir, pastor. Mentir. Correcto, no levantará falso testimonio, mentir. Muy bien. Cuando hablamos de transgresión de la ley, nosotros pensamos apenas generalmente en los actos, y valga la redundancia, activos, en las acciones, ¿sí? En los hechos que se pueden ver, las cosas externas. Pecado es, bueno, no matarás, mató a otra persona, qué terrible, pecado, por supuesto. No hurtarás, asaltó un banco, eso es pecado. No cometerás adulterio, es pecado. Pero resulta que todos esos mandamientos tienen, como ya dije, una letra menuda, que
aunque sea esta la única definición que da la Biblia, sin embargo, repito, hay una letra menuda que debemos leerla con otros pasajes. Y voy a pedirles que lean, por favor, Santiago 4:17. Abran sus Biblias, por favor. Santiago 4:17, como nos dice. Y a ver si alguna otra hermana o hermano, por favor, nos lee ese versículo. Espero que estemos tomando nota. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Muy bien, gracias, hermana. ¿Hermana Nélida fue la que leyó? Sí. Ok. A ver, hermana Nélida, me alegra saludarle. Usted misma. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esos son pecados, ¿cómo se les llama? O danos, por favor, un ejemplo. Y un pecado pasivo. Correcto, pasivo. Generalmente nosotros llamamos al pecado activo comisión, un pecado de comisión, ¿recuerdan? Y a este pasivo, ¿cómo se llama? De omisión. Muy bien, de omisión. Entonces, fíjese, en 1 de Juan 3:4 tenemos las omisiones. En Santiago 4:17 tenemos las omisiones. A ver, ilustrémoslo con un ejemplo. 1 de Juan 3:4. Yo voy y le quito la comida a otra persona que es muy necesitada y la pongo a pasar hambre porque le robé la comida. ¿Qué es eso? Pecado. Claro. ¿En qué modalidad? 1 de Juan 3:4. Activo, comisión. Pero ahora yo no le quito la comida, pero es que él no tiene. Ahora resulta que no tiene comida. Y no le doy. Yo sé que no tiene comida y yo sé que no es por negligencia, sino fue por alguna calamidad, por algún accidente, qué sé yo, no tiene comida y yo no le doy. ¿Estoy pecando o no? De acuerdo a Santiago 4:17. Claro. Pero no se queda ahí. No se queda ahí la Biblia en su definición de pecado. Avanza a un asunto más crucial y que es el que más y más se manifiesta. Romanos 14:23. A ver, por favor. Leamos Romanos 14:23. Alguien que entonces lo lea. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Muy bien. Bueno, ustedes saben, los que ya están familiarizados con esto, Romanos 14 está hablando de, básicamente, de asuntos de comida. Y ese es el contexto inmediato. Sin embargo, lo que leyó la hermana Vanessa, la última declaración que funciona para todo lo que se ha dicho en el contexto inmediato, sin embargo, sienta un principio general para cualquier cosa. Y es esa partecita que leyó, y todo lo que no es de fe es, ¿qué cosa? Pecado. Entonces, vamos con el ejemplo que tuvimos. Primer caso, le quito la comida al pobre. Pecado. De comisión. Activo. Segundo caso, no le quito nada porque no tiene comida. Yo tengo suficiente, no le doy. ¿Pecado o no? Pecado. Pecado. Y en el tercer caso, yo veo que tiene hambre, mi corazón se cierra, digo, ese debe ser porque es perezoso, bueno, qué sé yo. O pues, ¿por qué tengo yo, así como dijo Nabal, ¿se acuerdan cuando David le pidió por allá comida? Dijo,
¿Qué voy yo de mi trabajo a darle a otro que no sé quién es, etcétera? Entonces, yo tengo ese sentir en mi corazón y esa es mi decisión interna. Y la hermana Gloria me está mirando y se está dando cuenta que yo conozco esa necesidad y yo me doy cuenta que la hermana Gloria me está mirando y ahora digo, ay, la hermana Gloria me está mirando, me toca darle de comer a este caballero, me toca darle porque ¿cómo voy a perder yo mi reputación de cristiano con la hermana Gloria? No, eso no puede ser. Así es de que yo entonces le doy el almuerzo. Cuéntenme, el acto, y escuchen bien la pregunta, el acto externo del almuerzo que él se comió, ¿fue un acto bueno, el acto externo? No tiene abierto el micrófono, hermana Gloria. Sí. Claro. Externo, sí, claro. Externamente, fue un acto bueno. Pero, ¿qué pasó? ¿Es un acto de fe? No. ¿O fue un acto de egoísmo, de vil egoísmo que yo hice, de querer aparecer, un acto egoísta en todo sentido, el haber dado ese almuerzo? Porque lo hice así como Jesús dijo en Mateo 5, y Jesús lo dijo muy claro, Mateo 6. Me dijo, cuando ores, no hagas como quienes. ¿Se acuerdan? Cuando ores, no hagan como los fariseos que oran en las plazas públicas para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas. Que de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, fíjense, hermanos, la dimensión del pecado. La Biblia entonces presenta el pecado como activo, infracción de la ley de manera directa, lo visible. Lo presenta pasivo, el que sabe y puede y debe hacer el bien y no lo hace. Y lo presenta, y es, yo les dije antes, en esta tercera modalidad de Romanos 15:23, que la llamamos motivo, en el motivo es donde más abundancia de pecados hay. ¿Y cuántos hacen actos externamente buenos? Pero el motivo es egoísta. El motivo, por lo tanto, no es de fe. Y la palabra nos dijo bien clarito, todo lo que no es de fe, ¿qué es? Todo lo que no es de fe, ¿qué es? Pecado. Es pecado. Muy bien. Bueno, vamos a ver si tenemos el tiempo para avanzar en algo sumamente importante, que es a lo que queremos llegar, para poder entonces colocar la base para entender la naturaleza de Cristo. Déjenme comentarles que el diccionario de la Biblia para el intérprete, que es una obra teológica, después de discutir por lo menos 12 diferentes términos que se usan para pecado en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento generalmente se usa un solo término, hamartía, que significa errar al blanco. Pero en el Antiguo Testamento se analizan por lo menos 12 términos en este diccionario y dice que todavía no se agotó el vocabulario que usa el Antiguo Testamento para pecado. O sea, podríamos decir, para poder ver el pecado en 12, en 15, en 20 colores. ¿Sí? Ahora, sin embargo, como eso, pues, y al no tener nosotros, el conocimiento del hebreo y todas esas cosas, pues se nos complicaría un poco. El Señor permitió que David, inspirado por el Señor, en el Salmo 32, en 4 términos, involucrara todos los términos que existen para pecado en el Antiguo Testamento. Por favor, muy importante, todos, por favor, Salmo 32.
Y vamos el resto del estudio a analizar los versículos 1 y 2. ¿Está bien? Y a ver, hermana Gloria, ya la que tenemos ahí a usted misma, por favor, vuélvanos a leer. Salmo 32, 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Muy bien. Hay diversas traducciones, pero vamos a tomar esta que la hermana ha leído, que es la misma que yo tengo. Y a ver, por favor, cuenten en esos dos versículos cuántos términos hay que son pecado, relacionados con el pecado. ¿Cuántos términos hay? A ver. 3. Bueno, repasamos. ¿Será que hay 3 o de pronto hay 4? 5. Bueno, yo encuentro transgresión, sí, pecado, iniquidad y engaño. ¿Correcto? 4 términos. Muy bien. Vamos a estudiar esos 4 términos, porque como acabo de decir, son unos cuantos, son más de 12, pero estos 4, y permítanme ilustrarlo con los colores, estos 4, por decir algo, cogen el uno la gama de los rojos, que es el rojo vino tinto, el rojo vivo, el otro rojo y el azul rosado, qué sé yo, ¿sí? Y esos se encierran en una palabra. La otra palabra toma los verdes, la otra palabra los azules, ¿ok? Bien. Pero con estas 4 palabras, al entenderlas, entendemos lo que necesitamos entender sobre el problema del pecado. Qué maravilloso es el Señor al ser un pedagogo de esa naturaleza. Bien, entonces, tenemos que recurrir en este caso al idioma original para ver los términos. Y encontramos que el primer término, que se traduce como transgresión, ¿sí? Bienaventurado aquel cuya transgresión, ahí se usa una palabrita peshá, cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esa palabra pecado se usa una palabrita hebrea hatá. Luego, el hombre a quien Jehová no imputa o no culpa iniquidad. Esa corresponde a la palabra hebrea awón. Y en cuyo espíritu no hay engaño. Engaño es la palabra remiyá. Ahora, vamos a ver los significados de cada una de esas palabras. La palabra transgresión, que es el término peshá, significa rebelión, apartarse de Dios, pecado voluntario, rebelión. Y peshá, esa palabrita peshá, que es la primera que aparece y que se traduce en Salmo 32 como transgresión, es la palabra más profunda del Antiguo Testamento para designar el pecado. Y su significado teológico, como estamos diciendo, es rebelión contra Dios. Nótese, no es fracaso o error, pues consiste en desobediencia voluntaria. Y espero que aquí ya con esto que acabo de decir, todos entendemos la diferencia. No es fracaso o error, sino desobediencia voluntaria. Eso es peshá. El siguiente término que dijimos es hatá, que está traducido como pecado en el Salmo 31.1. Cubierto su pecado. Salmo 31.1. Hatá. Y hatá tiene la equivalencia más exacta en el Nuevo Testamento con la palabra hamartía. La que dije antes que era la más usada en el Nuevo Testamento, hamartía ya es del griego. Y esto significa, esto es pecado, pero considerado como la acción de quien yerra al blanco y no cumple con su deber. Al no cumplir con el deber que lo conoce,
pues también es una desobediencia, digamos, de alguna manera voluntaria, pero es con un sentido más atenuado. El otro es algo parecido a lo hago y qué. De hecho, la Biblia eso lo llama con mano alzada, ¿sí? Ah, no me interesa. Esto se relaciona un poco con quien no cumple el deber, pero muy interesante la palabra hamartía del Nuevo Testamento, que el significado más preciso es errar al blanco. Está la figura, y todos conocen la historia, la figura de un arco, ¿sí? Que se tensa, se le coloca una flecha, y se tensa el arco y se lanza la flecha. Entonces, se hizo el intento, se lanzó la flecha, pero no dio en el blanco. La flecha se pasó o se quedó. Se fue por un lado, se fue por el otro, no dio en el blanco. Eso es hamartía. No da en el blanco. Y es pecado, por supuesto, también. Bueno, el siguiente término, y atención aquí porque esto es el término que necesitamos para poder entender la naturaleza humana de Cristo. Por favor, en eso necesitamos colocar toda la atención. La clave para entender la naturaleza humana de Cristo es el tercer término, que en el versículo 2, nuestra hermana Gloria leyó, bienaventurado el hombre a quien Jehová, ¿y cómo dice su versión? ¿No culpa o no imputa? No culpa. Perfecto, perfecto, me gusta más. Aquí está dice no imputa, básicamente lo mismo. Otras versiones dicen no acredita, no acredita, no lo carga la cuenta, ¿ok? Es el término awón, que también es un problema de pecado, pero es un problema de pecado distinto. El significado de awón es mal moral, nótese, mal moral, distorsión moral, trastada, perversidad. Pero nótese, mal moral, distorsión moral. Y está relacionado con un estado interno deformado. Aquí no está el pecado de 1 de Juan 3:4. Aquí no está el pecado de Santiago 4. Aquí no está el pecado de Romanos 14:23. Es un estado deforme interno. Por favor, sé que hay el conocimiento de esto en muchos de ustedes. ¿Cómo llamaríamos eso? ¿Cómo llamaríamos ese estado deformado moral que traemos por nacimiento? ¿Cómo se llama eso? Pecado original. ¿No has escuchado? ¿Cómo? Pecado original, no sé. Ok, hermana, muy bien. A ver. Bueno, me alegra que usted dijo pecado original porque tenemos que hablar de eso. Cambiémosle por ahí, cambiémosle el nombre, hermana. Y sí, el catolicismo lo llama pecado original. La Biblia, y nosotros lo llamamos naturaleza pecaminosa, ¿sí? Naturaleza pecaminosa, que es la tendencia al mal, la cual heredamos. Y es de la cual, y por favor sus Biblias, es de la cual nos habla David en el Salmo 51:5. ¿Qué dice el Salmo 51:5? He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Muy bien. Escuchen bien esto, hermanos y hermanas. El catolicismo enseñó que nacemos pecadores. Y el que más perfeccionó eso fue ese famoso teólogo Agustín de Hipona.
el que le dio la forma a la teología católica y después, bueno, fue complementado con Tomás de Aquino, pero Agustín fue el pensador y fue el hombre clave. Y él dijo, nacemos pecadores, en pecado me concibió mi madre. Y la Biblia dice, en pecado me concibió mi madre. Y algunas versiones se han atrevido a traducir nací pecador, porque en las versiones que usted leyó y que yo tengo, dice, en pecado me concibió mi madre, y eso es correcto. En pecado. Entonces, pero no, yo no nací con pecado. Yo nací en un marco de pecado y es distinto este marco de acuerdo, fíjese lo que la definición dijimos, es un mal moral, es una distorsión moral relacionado con un estado interno deformado y torcido con el cual nacimos. Hermana Marlene, ¿usted le dijo a su papá y a su mamá que quería nacer? No. ¿Ah? No. ¿Usted tiene la culpa de haber nacido o quién? ¿O quién es responsable? Usted, hablemos de usted. ¿Usted tiene la culpa de haber nacido? ¿Ah? No. Pero usted, hermana, y yo, y todos los que me están escuchando, nacimos con un rasgo torcido y deforme, con una naturaleza pecaminosa, con eso nacimos. Entonces, como usted y yo no tomamos decisión para eso, Dios sería un Dios injusto que nos cobre lo que no debemos. Por eso, léame por favor el Salmo 32:2. ¿Qué dice la primera parte con la iniquidad? Léala otra vez. ¿Cómo dice? Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en muy bien, hasta ahí, no hay hasta ahí. Entonces, con esa iniquidad, hermana Marlene, que usted nació y la hermana Ruth también y todos los demás hermanos y yo también, con esa iniquidad, el Señor, ¿cómo la trata? Ahí, lea. ¿Cómo la trata? ¿Qué hace con esa iniquidad? No la culpa, no la imputa, no se la cobra a usted. Entonces, eso no es pecado. Eso es una consecuencia del pecado que el Señor no la culpa porque nadie decidimos nacer. Y nadie decidimos tener esa naturaleza que nos entregaron el papá y la mamá, y ellos tampoco tuvieron la culpa porque ellos le entregaron sus papás, y los abuelos tampoco, y los tatarabuelos tampoco, y así llegamos, y el que sí fue culpable fue Adán. ¿Sí? Ese fue el que nos legó todo ese mal. Pero ahora escuchen, aquí es donde viene, y hay que hacer una diferencia entre el mal y la culpa. Y por eso aquí en la Biblia, en estos dos pasajes, hace una diferencia entre el mal y la culpa. A ver si me explico. A ver si me explico. ¿A quiénes se atribuye culpa? Y coloco un ejemplo de la naturaleza. Los gatos les encanta torturar a los ratones. Cuando consiguen un ratón, lo torturan un rato y después de que lo torturan un rato se lo comen. ¿Los han visto o no? Bueno, de pronto en Italia no tienen ratones. Ya, ok. Miren, se ha comprobado que los roedores, la familia de los roedores, ratones, conejos, etcétera, son de las criaturas, diríamos, más nerviosas entre los animales, ¿sí? Así es de que cuando el gato coge el ratón, el de milagro el ratón no se muere de infarto, del susto tan tremendo que le da. Y el gato lo coge y lo suelta. Y el ratón No se oye. ¿por qué no llevamos al gato a juicio a un tribunal por haber torturado al ratón? Pero en cambio, si una persona tortura a un perro y lo ven las autoridades y la Defensoría de Animales, ¿qué pasa?
¿Me están escuchando? ¿Notamos? Sí, sí. Perdón, ¿me están escuchando? Como Parece mínimo que la una señal... multa. Sí, pastor, sí se escucha, gracias. Ok. Ok. ¿En dónde? Ahora, cuéntame una cosa. Desde el punto de vista, y escúchenme bien la pregunta, desde el punto de vista, diríamos, absoluto, ¿está dentro del terreno del bien? ¿Está dentro del terreno de lo bueno, de lo agradable, de, en fin, de lo noble, que el gato torture al ratón, o corresponde al reino del mal? De hecho, ¿cuándo fue que el gato empezó a comerse al ratón? ¿Cuándo fue? ¿Antes del pecado los gatos se comían los ratones y los leones se comían las vacas? No. No, No. son un resultado del pecado. Vino un mal, vino mucho mal, pero no necesariamente culpa. Los animales no tienen culpa de esos instintos que tienen y que el Señor los permitió por razón del descontrol que ahora había, entonces para que hubiera la selección natural. ¿Está bien? Así es que nosotros debemos diferenciar el pecado en lo que respecta al mal, que todos lo recibimos por herencia, y a la culpa, que la culpa ya viene cuando nosotros decidimos acceder a las demandas de nuestra naturaleza caída. ¿Está bien? Entonces, me he detenido aquí, hermanos, porque esto es absolutamente vital, porque tenemos problemas muy serios, tanto con el concepto del pecado como con el concepto de la naturaleza de Cristo. Y es que la definición que demos de pecado va a fundamentar el resto de nuestra teología. Porque si nosotros nacemos pecadores, entonces no hay remedio en esta vida y le toca a Jesús cuando venga a arreglar el problema. Y entonces no vale la pena y es realmente, no vale la pena luchar para vencer el pecado, porque ¿qué sacamos con vencer los pecados externos y qué sé yo, si yo tengo una naturaleza que en sí es pecado y por la cual el Señor me va a condenar? Si eso fuera así. Entonces, déjenme recordarles, pecado original. El pecado original, si lo queremos decir de esa manera, fue el pecado que Adán cometió, que fue el primero. Y como resultado de ese pecado, legó una herencia pecaminosa de ahí en adelante a todos los que nacieron, a todos, pero esa herencia pecaminosa corresponde al reino del mal, pero no de la culpa. Y por supuesto que eso no está bien. Dios no está complacido en esa herencia pecaminosa. Y la Biblia dice, el Salmo 32 la catalogó como iniquidad. Pero Jehová, el Señor, no la culpa. Porque insistimos, nadie decidió. Ahora, el pecado que el Señor culpa, lo que la Biblia llama pecado, del cual que tenemos que dar cuenta, es un acto. Y al decir acto, incluyo hasta el acto mental. Porque fíjese que en Romanos 14:23 habla de lo que no es de fe. Ese no es un acto externo visible, eso de la fe, eso es adentro. Pero para la fe usted sí tiene que pensar. Y el pensamiento es la actividad de la mente, ¿sí? Y el pensamiento es un acto de la mente. Entonces, en esa dirección es que estoy diciendo que el pecado siempre es un acto, en esa dimensión, entendiéndolo como lo acabo de explicar. Que ninguno entienda que estoy diciendo que el pecado solamente es cuando se hace el problema externo. Ya lo explicamos, creo que claramente. De modo que el pecado del cual tenemos que dar cuenta es lo que nosotros decidimos, inclusive con el pensamiento, por supuesto. Porque un pensamiento que asalte la mente
En sí, un pensamiento malo que asalte la mente, en sí no es pecado. Se vuelve pecado cuando yo acaricio ese pensamiento. Cuando lo sostengo, lo mantengo, le doy vueltas, lo rumio, lo tengo ahí, me gozo en él, qué sé yo, y vuelvo a él. Ok, ahí estoy pecando. ¿Está bien? Entonces, y esto es claro en el origen del pecado aquí en la tierra. Y creo que con eso ya el tiempo se nos agota y vamos acercándonos al final. Tengan la bondad en Génesis, capítulo 3. Génesis 3. Leamos desde el 1 hasta el 7. ¿Leo? Sí, por favor. La serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, dijo a la mujer: así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo: no comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. Entonces la serpiente replicó a la mujer: no es cierto, no moriréis, sino que Dios sabe que si el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su esposo, que comió igual que ella. Entonces se abrieron sus ojos y al darse cuenta que estaba desnudos, cosieron hojas de higuera y se las ciñeron. Muy bien. Nosotros notamos ahí todo un proceso. ¿Sí? Todo un proceso. Dice, primero, empezó por aquí. Bueno, la mujer vio, se vio. Cuando la mujer vio, ahora la serpiente habló y ella escuchó. Y con lo que la serpiente le habló, le causó la intriga, le causó la curiosidad, vio que era agradable para comer. Y entonces, ¿qué nos dice? Y tomó, comió y compartió con su esposo. El diablo obrando a través de los sentidos. Todo un proceso aquí para tomar una decisión. Y aquí encontramos, y a ver si quizá la próxima sesión vamos a de pronto un poquito explicar más esto, porque conviene que esto lo expliquemos bien. Entonces no quiero alargar tanto porque es mejor partir y tener la hora solamente para que podamos asimilar mejor. Hay 6 pasos en el pecado. Hay 6 pasos. Atención, consideración, deseo, decisión, plan y acción. Los 6 pasos están aquí. El primero, atención. ¿Qué es eso? Sus ojos se fijan en algo. Si ocurre una explosión a espaldas suyas, usted automáticamente se voltea y mira a ver qué fue. Entonces, sus ojos se colocan. ¿Están escuchando? Sí. Ok. Sus ojos se colocan en el objeto que causó la explosión. Y entonces ahora viene la consideración, o diríamos análisis. Viene la conceptualización, segundo paso. Lo que sonó fue 2 carros que colisionaron. No fue un cilindro de gas que explotó. Eso es consideración. Ahora, cuando se trata del pecado, que es una tentación, y la tentación es algo que llame la atención, usted va pasando
usted va caminando, supongamos que está luchando contra el deseo de comer helados porque sabe que el azúcar es un veneno. Así es de que usted ha tomado decisiones, le dice, Señor, ayúdame, está en esa lucha. Y va pasando por una calle que va buscando una dirección y de pronto una heladería. Usted no le estaba buscando. Se le cruzó en el camino, por así decirlo. Una heladería. Mira, oh, ¿qué es? Ah, una heladería, no es una panadería. Entonces, ya tuvo la conceptualización, ¿qué es? Ahora, como es la heladería, y usted ha comido helados toda la vida y le encantan y está luchando contra la tentación, ahora entonces, ¿qué se despierta? ¿Qué se despierta? Cuando ve el deseo. El deseo. Y ahora, usted tiene que decidir si se lo va a comer o no se lo va a comer. Entonces, la boca se le vuelve agua, ¿verdad? Y dice, no, mano a la cartera, entra y pide un helado doble. Se lo come. Ahí están los 6 pasos. Número 1, atención. Se fijó en eso que apareció dentro de su, delante suyo. Ah. Consideración, una heladería. Se despertó el deseo. Decidió comerse el helado. ¿Qué plan va a hacer para comerse el helado? El plan es que aquí meterle la mano a la cartera y sacar la plata y actuar. Pecado completo. Si ustedes con ese ejemplo miran, en Génesis está todo el proceso completico el proceso. Atención, consideración, deseo, plan y acción. A ver, omití uno. Atención, consideración, deseo, decisión, plan de cómo conseguirlo y acción. Ese es el plano completo. Y les dejo una pregunta. No la voy a contestar ahorita. La contestamos en la próxima sesión. ¿En cuál de esos pasos ya se presenta el pecado? ¿En cuál de esos 6 pasos? Repito. Atención, consideración, deseo, decisión, plan y acción. Bueno, me responden la próxima semana. ¿Está bien? Pero de lo de hoy, hermanos, lo del estudio de hoy, no olvidemos, por favor. No olvidemos, por favor. Nacemos con una naturaleza pecaminosa, pero eso no lo cataloga el Señor como pecado, eso no lo imputa, eso no lo culpa. ¿Correcto? Eso, y si vamos al terreno del juicio, eso no es pecado que va a juicio. Eso no es pecado, no se cataloga como pecado. ¿Está bien? El pecado es el hatá, el peshá, el remillá, no el awón. Entonces, eso es muy importante. Nosotros no nacemos pecadores, nacemos pecaminosos. No nacemos con culpa, nacemos con mal. Recuerden el ejemplo del gato y el ratón. Nacemos con mal, no con culpa. El problema es que como tenemos el terreno abonado para el mal, los padres en ignorancia nos abonan el problema y toda la sociedad, y rapidito, tan pronto tenemos el primer uso de razón, lo primero que hacemos es pecar. Claro. Lo primero que hacemos es pecar tan pronto tenemos uso de razón. Pero no nacemos pecadores. Llegamos a ser pecadores, no nacemos pecadores. Y somos pecadores porque llegamos a ser pecadores, pero no porque nacimos pecadores. Nacer pecador es un concepto católico, y entonces fíjese el problema. Como nacer con la naturaleza pecaminosa es pecado, y eso es ser pecador, y como Cristo no pecó, entonces ya contéstenme, ¿con qué naturaleza tuvo que nacer Jesús entonces?
Por eso es que ellos arreglaron el problema y lo arreglaron antes. Porque, pues, bueno, da lo mismo, pero bueno, decidieron arreglarlo de esa manera. Encontraron muy difícil arreglar el problema con que Jesús naciera sin nada de naturaleza pecaminosa, siendo que María tuvo un parto normal de mujer como cualquier mujer. Lo encontraron muy difícil. ¿Cómo arreglamos este problema? Entonces lo arreglaron declarando que María fue la que nació en Inmaculada Concepción y ella le transmitió a Jesús toda la herencia. ¿Correcto? Es la filosofía católica. Le transmitió toda la herencia genética. Pero como María tenía Inmaculada Concepción, entonces Jesús también nació con Inmaculada Concepción. Así resolvieron el problema. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Bien, hermanos, seguiremos entonces el próximo domingo, Dios mediante. No olvidemos eso. No olvidemos eso. Repasemos. Pecado, infracción de la ley, faltas directas, activas. Omisión, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Falta pasiva, eso es pecado. Tercero, actos aún buenos. De hecho, cuando dice no es de fe, se supone que son actos buenos, son de las obras buenas. Y de eso que Jesús, por ejemplo, dijo en el Sermón del Monte, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre, y sacarán una lista tremenda de todas las obras religiosas y todos los actos religiosos que hicieron en tu nombre. No era un acto de fe, no los conozco, esos fueron pecados. Esa comida que le dio al prójimo, eso fue pecado, porque usted lo hizo por egoísmo, para que lo tuvieran en cuenta, para que vieran que era dadivoso. Eso otro, que de construirle al otro con el mismo motivo, también pecado. Actos buenos externamente, pero que constituyen pecado porque tienen un motivo incorrecto. ¿Sí? Entonces, esto es lo que es pecado. Y, repito, gracias al Señor, porque la naturaleza con la cual nacemos, el Señor no la culpa, no imputa iniquidad, no lo acredita como iniquidad, lo pasa por alto. Y eso es lo que Él resuelve cuando Él venga. Eso, esa genética que tendremos hasta la venida de Cristo. Y ahí, precisamente, fíjese el problema. Y termino con esta ilustración. Cuando no se explica esto y que se pueden desglosar y separar las cosas, el catolicismo y el protestantismo, y qué pena decirlo, hermanos, la enorme mayoría del adventismo están todos en lo mismo. Han hecho un licuado. Han licuado los actos pecaminosos, las omisiones al cumplimiento de la ley, los motivos incorrectos, lo licuaron con la naturaleza para decir, este es el pecado, este batido se llama pecado. Lo pusieron en un batido. Y yo no sé si la hermana Gloria tiene hijos. Y pues si alguna vez el niño o la niña, de pronto la hermana le sirvió unas alberjas con unas habichuelas y unas papas, y de pronto el niño o la niña no se quería comer las habichuelas, y la hermana Gloria dijo, espera un momentico, porque como el niño necesita esos nutrientes, entonces la hermana le echó eso en la licuadora, le puso la cosa así y ahora le entregó la sopita. Sí, pues sí. Él tuvo que comerse las habichuelas porque no las podía, si se las ponía en el plato enteras, las hacía para un lado, ¿cierto? Se comía apenas la papita y las alberjas. Ahí las podía hacer a un lado. Pero como le hizo la hermana el batido, pues ¿qué va a hacer? O come o no come, y tiene hambre, pues toca comer. Ok. El protestantismo, el catolicismo, nos hizo un batido del pecado que la palabra no hace. Nos hizo un batido y nos dijo, esto es pecado. Y claro, entonces ese batido nosotros, por más que obedezcamos, por más que tratemos de buscar la perfección, no lo podemos solucionar y toca es que Cristo lo solucione cuando Él venga.
porque es el único que va a solucionar el batido. Pero resulta que, como hemos visto esta tarde, la palabra no presenta un batido. ¿Sí? Saquemos el abón del batido. Si queremos, hagamos un batido con lo otro y podemos hacer batido, pero saquemos el abón. Saquemos la naturaleza pecaminosa, la cual el Señor nos la culpa. Y entonces, dado eso, y dado que Cristo, y les adelanto, Cristo vino con abón, igual que yo. Y vamos a ver la diferencia entre Cristo y yo, cualquiera de ustedes, que la hubo, pero no en la naturaleza que recibió como herencia. ¿Sí? Yo sé que es un tema, pero por eso necesitábamos esta base para poder entender lo siguiente. Bueno, hermanos, permítanme, vamos a orar y después si hay alguna pregunta, alguna inquietud, pues podemos atenderla. Gracias, Dios, por tu gran misericordia, por permitirnos el estudio de tu palabra. Señor, estamos en un mundo lleno de pecado por todas partes. Nuestra naturaleza también clama por ser satisfecha. Pero gracias porque con el ejemplo de Jesús, con la fuerza que da el Espíritu Santo, con la unción que recibimos en el nuevo nacimiento, podemos ser más que vencedores. Bendice a cada hermano que ha escuchado y a todos tus hijos sinceros que quieren entender cada vez mejor tu palabra. Queremos conocer tu camino. Síguenos asistiendo, Padre, síguenos enseñando y que tu verdad resplandezca siempre en nuestras mentes. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Muy bien. Amén. ¿Una pregunta, Amén. alguna inquietud? Amén. Sí, yo tengo una, pastor. ¿Cómo no? Yo tengo una. Ahora, Sí. mire, cuando yo leo Génesis capítulo 5, versículo 3, dice que Adán tuvo un hijo a su imagen conforme a su semejanza. O al contrario, tuvo un hijo a su semejanza conforme a su imagen. Y lo llamó Set. Sí. Veo la diferencia entre lo que fue la naturaleza de Adán, que fue a la imagen de Dios, mientras que, y semejanza del Señor, mientras que su hijo, el tercer hijo, fue conforme a su imagen, conforme a su semejanza, y lo llamó Set. Ahí estaría incluida la parte que habíamos dicho del mal, la tendencia al mal, pero no necesariamente la culpa. Claro, por supuesto, hermana. De hecho, lo menciona con Set, pero ya se presentó con Caín. Porque el nacimiento de Caín ya fue dentro del pecado. Entonces, desde Caín, con Caín, a ver, hermana, la Biblia, por eso habla con diversos, a ver, aquí son 3 personajes distintos, Caín, Abel y Set, ¿sí? Sí, entonces, cierto. Correcto, la Biblia no se ocupa de a todos ellos de una vez a uno solo decir todas las cosas que hay que decir del ser humano, sino dice unas de Caín, otras de Abel, otras de Set. Entonces, aquí se aclara, de hecho, los que, bueno, creo que estamos todos entre adventistas, la hermana Huay, hablando de eso, nos dice que Set era de continente. Voy a usar esa expresión. De continente quiere decir de apariencia física el más parecido a Adán y que era más noble, dice ella, que sus hermanos. Al decir noble, está hablando de lo físico, o sea, era más bien parecido y era del mismo tamaño de Adán prácticamente, ¿sí? Por eso es que se destaca a su semejanza en el parecido físico y, por supuesto, el parecido o la herencia, pues sí, era igual de Caín, la naturaleza pecaminosa que hemos dicho, que vino con el pecado. Bien. ¿Alguna otra inquietud? Ok, gracias, pastor. Con gusto, hermana. Ok. Creo que
ya no hay más inquietud. Bueno, solamente agradecerle al pastor por este mensaje que nos ha dado y que Dios pueda seguir bendiciendo su ministerio, pastor. Y de igual modo también agradecer a todos los participantes que han participado, porque ha sido un tema muy importante, que Dios pueda seguir trabajando en nuestras vidas y podamos aprender cada vez más, ¿no? Acerca de, hay tantas cosas que debemos aprender. A veces uno no conoce, no sabe, pero en el trayecto va aprendiendo, y para mí al menos esto ha sido un tema muy nuevo. No lo veía desde ese punto de vista, pero ahora puedo entender más acerca de este pecado, de esta naturaleza del pecador, ¿no? Entonces puedo entender un poco más. De verdad le agradezco de todo corazón, pastor, y también por su participación, y les invitamos para el próximo domingo, de igual modo, a las 8 de la noche, otra vez con nuestro pastor, que pueda seguir con